Cuando hablamos de la ciencia odontológica, con sus instrumentos rudimentarios, la forma tan brutal de extraer las muelas, o que los barberos eran dueños de este conocimiento, todo parecería un cuento. Al tomar el cuento como referencia para explicar la odontología, es acercarnos a uno de los géneros literarios más hermosos y antiguos de la humanidad. Es aquel pequeño relato cargado de anécdotas, veracidades o metáforas que de forma oral describía noticias de los pueblos, informaba de acontecimientos de personas, avisaba de incidencias en los caminos. Se puede pensar en los hombres primitivos, Neandertal, Cromañón, que sentados frente al fuego detallaban emocionados los sucesos de la cacería entre señas, gruñidos y manotazos. Más tarde, apareció ese viajero con facilidad de la palabra que entretenía a pocos y multitudes con historias e invenciones que pronto el gusto de los escuchas separaba un narrador únicamente verbal por uno extremadamente gestual, dándose representaciones sencillas que después se convertirían en teatro. Ya recopilados los cuentos orales en escritos, se conoce como los más remotos el Mahabharata, el Ramayana y naturalmente las 1001 noches
donde se hace referencia a la gran tradición oriental de ogros, seres encantados, siniestros demonios, peces, serpientes y otros animales parlantes que cohabitan con los humanos, procurando los modelos de comportamiento en moralejas o avisos que les permitirían sortear problemas y conseguir una existencia mejor. Diríamos simplemente entonces que el cuento es el relator de los sucesos de la vida. En el cuento Cirugía, publicado en 1884, el escritor ruso Anton Chekhov nos narra que en un hospital de la provincia rusa, en ausencia del doctor, quien atiende es el practicante de medicina Kuriatin, un hombre gordo de unos 40 años con vestimenta gastada y sucia. Su rostro muestra satisfacción al trabajo. En medio de sus dedos amarillentos de tanto fumar, un tabaco que entre la ropa, él y el humo despiden un pestilente olor. A consulta por dolor de muelas ha acudido von Miglasov, sacristán del pueblo. Viste una sotana deslavada amarrada con un ancho cinturón. El ojo derecho con cataratas, medio cerrado. En la nariz una verruga que de lejos parece que trajera una mosca pegada. Le cuenta a Kuriatin el insoportable dolor de muelas que trae, que pareciera que un enorme clavo le atravesara la cara, punzándole toda, concentrándose en el oído, y solo balbucea que hasta el padre le respondió: Eres tartamudo, Efim. Te volviste gangoso, cantas y no se te entiende nada. ¿Cómo quiere que cante si me es imposible abrir la boca? Tengo el cachete hinchado y no he podido dormir toda la noche. El practicante le dice que abra la boca, lo revisa y entre dientes y muelas llenas de sarro ve una con un gran agujero. Mientras es explorado, el sacristán no deja de hablar. El padre diácono me aconsejó que me aplicara vodka con rábano, pero no me ha dado ningún alivio. Glikeria Anisimovna, que Dios le conceda salud, me proporcionó un hilito traído de la montaña Fonskaya para que lo llevara atado al brazo y que hiciera muchas de leche tibia. El hilo me lo puse, pero lo de la leche no lo cumplí porque estamos en Cuaresma. Son prejuicios, hay que sacarla. Kuriatin va al armario, hurga entre las herramientas, toma un pie de cabra, barra de metal con abertura en una de ambas terminaciones para quitar clavos y unas pinzas. Analiza la muela, deja el pie de cabra e inicia la extracción con las pinzas, sin ninguna anestesia, entre jalones, insultos, gritos de dolor y casi el desmayo, porque la pieza no sale, en un fuerte apretón se troza. El sacristán mira el techo con ojos desorbitados, todo sudoroso, poco a poco se recupera. Toca el interior de la boca, encuentra dos picos afilados. Molesto, toma el pan eucarístico con el que iba a pagar y se retira entre insultos. Este crudo relato nos permite ingresar en la historia de la odontología. Los sumerios, hace 5000 años antes de Cristo, explicaron que las caries dentales eran producidas por unos gusanos que habitan en la boca. Sin embargo, como una disciplina de la salud, se tiene registro hace 3000 años antes de Cristo en tiempos de los egipcios. Gezi-Ra es considerado el primer dentista de la historia. Conocemos de su existencia por unos paneles de madera conservados en el Museo del Cairo, donde se muestra que fue jefe de médicos de la corte. Su jeroglífico, una golondrina que nos indica la jefatura. Un colmillo, posiblemente de elefante, dice que era especialista de los dientes. Y una flecha, símbolo del médico. Los egipcios hacían extracciones dentales, trataban inflamaciones bucales, trepanaban mandíbulas para drenar abscesos, efectuaban incrustaciones con piedras preciosas y reponían piezas. En el papiro de Ebers se especifican los remedios y las dosis a usar. Los chinos utilizaron la técnica de la acupuntura para extraer piezas dentarias y aliviar el dolor producido por las caries.
enfermedad crónica y progresiva. En el siglo IV a.C., los etruscos sustituían piezas faltantes con dientes de animales o de cadáveres sujetarlas con anillos e hilos de oro. Los primitivos puentes dentales hallados comprueban el deseo que se tenía ya de mantener una atractiva imagen para los demás y de que estos armazones servían para una óptima masticación. La odontología ha evolucionado a través de su historia con la misma historia del hombre. Esta historia que pertenece al mundo, la parte de la odontología tiene su origen desde la aparición del hombre mismo. Esta aparición del hombre mismo con la necesidad de masticar, la necesidad de hablar, la necesidad de dirigirse a todos los demás. Hay referencias en varios libros donde todo está catalogado. Esta parte etrusca que tiene más de 6.000, 7.000 años de antigüedad, en donde ellos hablan de todos los perfiles que deberían guardar los dientes. Los dientes siempre habían jugado en esta parte histórica de más de 6.000 años, que todos los dientes deberían de estar alineados, deberían de estar limpios. Luego viene posteriormente la parte egipcia, donde 3.000 años antes de Cristo aparece el primer dentista. Son referencias bibliográficas muy importantes, donde el primer dentista registrado en esta parte egipcia, quiero aclarar en esta parte egipcia, que él determina que los dientes deben de estar limpios, deben de estar cuidados. De ahí se baja directamente a los chinos, en donde ellos a través de la acupuntura realizaban tratamientos, pues lógicamente que ahora en la actualidad se están utilizando. Entonces, esta parte que a mí me gusta mucho, la cronología histórica, la historicidad que va guardando la odontología a través de los años, nos va diciendo que la odontología debe de llevar un fin, y ese fin va a ser preservar los dientes dentro de la boca. Hay muchas cosas muy importantes. Hay un libro también que yo quiero mencionar, que es un escrito muy importante del doctor José Sanfilippo, que es un historiador reconocido nacional e internacionalmente, en donde nos habla del Merolico, esta parte del Merolico donde invitaba a las personas a que se hicieran inclusive sangrías al interior o al exterior de cualquier parte de las ciudades. Un libro que es importantísimo y que forma parte es El nacimiento de una profesión, que lo escribe atinadamente la maestra Marta Díaz de Curi, jefa del Departamento de Historia de la Facultad de Odontología. Hace un estudio detallado desde el inicio de la odontología, pero también cronológicamente nos explica que toda la odontología debe de llevar un trasfondo, y este trasfondo debe de ser cultural. Y otra parte importante, el barbero, donde era la escuela principal para que ellos aprendieran este arte que se vuelve ciencia. Esta parte del barbero, en donde aparte de alinear las barbas y alinear todo el cabello, pues hacía sangrías y realizaba tratamientos dentales. Era increíble que ellos se acompañaban principalmente, inclusive hasta de bandas musicales, cuando hacían extracciones o de alguna explosión provocada por ellos, para que la demás gente no escuchara los gritos de terror. Los barberos, que son parte de esta parte, los flebotomianos, que también son parte importante de la odontología, pues causaba sensación, porque el barbero realizaba de todo. Pero luego se dieron cuenta de que no toda la gente podría extraer, no toda la gente podía estar en el arte y la ciencia de la odontología, y ellos fueron lógicamente rechazados hasta que tuvieran totalmente ya elaborados sus estudios. La primera dentista que orgullosamente presenta su examen, ella presenta su examen profesional, y Margarita Chorney Salazar, y le hacen su examen 5 prestigiados odontólogos de aquella época, y se lo hacen en francés, y oh sorpresa, ella lógicamente hablaba francés. Es la primera dentista con título profesional en todo lo que es Latinoamérica. La odontología mexicana, las personas que nos dedicamos a todo esto, es parte fundamental
de crear la identidad, vuelvo a insistir, de crear la cultura de la prevención, que también es importante en todo lo que es el estudio de la odontología mexicana. Hemos recorrido esta historia desde los etruscos, egipcios, chinos, mayas, e incluso repasamos los barberos. ¿Qué ocurrirá con la odontología en el futuro? La odontología del futuro será como ciencia ficción, pero ha llegado a México y ha llegado para quedarse. Creo y estoy seguro que podemos hacer cosas maravillosas con las células que se encuentran dentro de la boca y que con posterioridad se pueden sembrar sobre biomateriales, en ese sentido sobre matrices para crear las necesidades del paciente. Es decir, si estamos hablando de encías sangrantes, actualmente la nueva terapia en ingeniería tisular, en odontología, es obtener las células del propio paciente, posteriormente se trabajan en laboratorio, se hace un control de calidad y este tejido puede ser llevado donde está la lesión del paciente. Esos tratamientos ya se llevan a cabo en Alemania con excelentes resultados. Por otro lado, también existe la inquietud de los problemas de defectos óseos. Los defectos óseos es una terapia muy innovadora, se está haciendo actualmente en los países del norte de Europa principalmente, donde obtienen una cantidad de células suficientes para crear ese tejido que va a ser implantado en el defecto del paciente. Estamos hablando de construcciones del macizo craneofacial, es decir, si el paciente tiene algún problema de un síndrome, como puede ser que esté aplanado su tercio medio, el tercio medio de la cara, se puede obtener una cantidad de células suficientes, sembrarse en el laboratorio y posteriormente llevarse a la cara del paciente para solucionar su problema esquelético. Es muy interesante el concepto de biorraíz. Actualmente existen solamente 4 grupos a nivel mundial que están trabajando con la creación de dientes o de órganos, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando que para la población mundial realmente 4 grupos es nada. Y nosotros pretendemos hacer una biorraíz. Una biorraíz, por lo tanto, es probablemente la sustitución en un futuro, no del todo, porque tiene sus ventajas y sus desventajas de los implantes dentales. Por lo tanto, estamos hablando, si queremos crear una biorraíz, podemos obtener las células del propio paciente, sembrarlas en un material, en este caso un andamio o una matriz. Posteriormente se puede trabajar en el laboratorio y cuando ya esté ese tejido neoformado se puede implantar en el paciente. La biorraíz es el concepto que se está manejando actualmente. La creación de una biorraíz es relativamente menos complejo que la creación de un diente. Por lo tanto, si logramos tener los 3 tejidos principalmente, que son el cemento, la dentina y la pulpa o el nervio, se puede formar una biorraíz. Y relativamente sería más fácil. Una vez que tengas la biorraíz óseo integrada en el alvéolo dental, como se pone un implante de titanio, posteriormente se hace un tratamiento de la pulpa dental, lo que llamamos endodoncia. Se quita un remanente de pulpa dental y puedes tú implantar o atornillar o enroscar la corona que se manda a hacer al laboratorio. Por lo tanto, ya tienes tu biorraíz funcionalmente, donde tenga una propiocepción, donde funcionalmente en tu boca no te provoca ningún daño y sobre todo tú vas a poder desarrollar el habla. La fonación es muy importante cuando faltan dientes. Es un proyecto que estamos por iniciar a principios del próximo año aquí en Iztacala. Tratar de crear
células y poder ayudar a la población o a ese paciente que está en lista de espera esperando un trasplante de córnea. Creo que podemos hacer algo por esos pacientes. Nos falta tiempo, nos faltan muchos ensayos, pero yo creo y estoy convencido de que estamos en el camino correcto. ¿Qué relación deben tener los académicos y los nuevos odontólogos con la investigación? El estudiante ha cambiado radicalmente su comportamiento. Hay generaciones nuevas de alumnos que tienen una visión diferente. El alumno aprende a través de lo que son las TICs, las nuevas diseños de tecnología en la información. Aprende de inmediato, consigue la información de inmediato, en minutos, lo que antes no ocurría. ¿Qué quiere decir? Que el docente debe tener esa misma dinámica, debe observar de la misma forma, y entonces la relación educativa debe cambiar. La ciencia odontológica, como todas las ciencias que tienen un aspecto metodológico importante, van cambiando. Y entonces nosotros tenemos que ir haciéndolo también. ¿Qué quiere decir? Entonces finalmente que el escenario educativo en la carrera de odontología, y no hablo solamente a nivel de las carreras que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, sino todas las carreras que ofrece la República Mexicana, debe tener un reto importante en el sentido de que hoy en día los escenarios educativos en odontología tienen que ser dinámicos, tienen que ser compartidos y tiene que haber una relación alumno-docente totalmente diferente. Es muy importante para nosotros que todo alumno, aquel alumno que está atendiendo a los pacientes, sepa qué ocurre detrás de ellos, qué aspectos fisiopatológicos, qué aspectos histoquímicos, qué aspectos patológicos bucales está permeando dentro del propio paciente. Esto es importante porque entonces el alumno no solamente se dedica a pensar en qué tipo de material, qué tipo de restauración o qué tipo de técnica hay que utilizar para bien del paciente, sino que ahora se pone a pensar qué hay detrás de todo ello. Y esto lo establece muy precisamente el realizar protocolos de investigación. La perspectiva de la odontología nacional tiene un compromiso mucho mayor, debe tener un aspecto disciplinario y debe ser, en este caso la institución educativa, las instituciones educativas deben tener un compromiso integral en la formación del odontólogo. Y finalmente, a mí me parece que estos tres elementos que he mencionado se cierra con un cuarto en el sentido de que el odontólogo debe incluirse en una sociedad de conocimiento amplio. Debe tener una relación con el físico, con el biólogo, con el matemático, con el químico, obviamente con el médico, con el enfermero, pero mientras más relaciones tenga con áreas disciplinas que aparentemente no son afines, el odontólogo puede ir acompañándose con conocimientos nuevos de una manera mucho más sostenible.